Continuamos hablando sobre la catolicidad de la Iglesia. Siempre ha existido una sola iglesia que es católica, y esta iglesia se alejó del mundo judío al que le predica y va con la predicación de Pablo y de los demás apóstoles, que se extiende por todo el mundo conocido, fundando cada uno iglesias particulares distintas a la de Jerusalén, cuyo primer obispo es Pedro, como por ejemplo Antioquía, Tesalónica, Éfeso, Constantinopla, Corinto, entre muchas otras que tenían un obispo propio según la fe cristiana, cuyos adjetivos ni católica ni cristiana tampoco existían en los primeros tiempos de la iglesia primitiva. Y por lo tanto, ¿qué eran entonces? Pues eran independientes entre sí, aunque algunas veces buscaban apoyo en algunas decisiones al obispo de Roma. Cada apóstol tenía la misión de fundar iglesias que ellos dirigirían o dejarían a gente encargada de ellas, consagrándolos obispos, entendiendo cada apóstol como el obispo moderno, lo que les permitía entonces crear sucesión apostólica. Aunque la iglesia como tal comenzó a existir en Jerusalén, como se conoce, la sede en Roma, donde estaban Pedro y Pablo, tiene también un especial significado, pero no tuvo un desarrollo armónico o libre sino hasta el 313, con el edicto de Milán de Constantino, que saca a la iglesia de las catacumbas al permitir la libertad de cultos, y luego en el 318 la posibilidad de los obispos tener jurisdicción civil sobre las cortes para los casos que involucraban a los cristianos y cuyos juicios, por supuesto, eran definitivos. Luego, en el 321, la declaración del domingo como día de descanso para todo el imperio. Y por último, el edicto del 382 de Teodosio, que colocaba el cristianismo como la religión oficial del imperio romano. Todo esto sucede en el siglo IV. A la par, otras iglesias en Oriente florecieron más rápidamente, como la comunidad de Siria, que en el siglo III ya podía hacer culto público y que fue fundada por San Pablo, entre otras comunidades. A partir de ciertas disputas, sobre todo disputas geopolíticas y doctrinales, se comienza a cuestionar realmente cuál es el papel de la sede de Roma en cuanto a otras iglesias, lo que ocasiona distintos cismas, como el cisma de Oriente y de Occidente en el siglo XI, que lleva a excomuniones mutuas entre el obispo de Roma y el de Constantinopla. Y cabe la duda, ¿no? Cabe la duda. Si estos dos tenían pleno poder para excomulgar, entonces ¿cómo queda el asunto? Esto dividió a Oriente y a Occidente, formando iglesias que tuvieron una vida cultural y religiosa distinta, aunque ambas poseían las mismas raíces apostólicas. También se encuentra el asunto del filioque, entre otros más, que hizo que las iglesias se fueran alejando cada vez más. La Reforma Protestante y más recientemente la separación de los llamados veterocatólicos luego del Concilio Vaticano I, que define el dogma de la infalibilidad papal, y es algo pues que no se acepta. Incluso hubo disputas porque Roma, al ser capital del imperio, en aquel entonces naturalmente era el centro de todo el mundo conocido. Luego de la separación del imperio, el imperio se divide en dos partes, el imperio romano, que realiza Constantino,
en el siglo IV, entonces hubo dos capitales, la de Occidente, con sede en Roma, que caería en manos de los bárbaros en el siglo V, y gracias a la cual la Iglesia cristianizaría muchos de estos pueblos, como los germanos, y el cristianismo entraría más allá de estos pueblos, y la de Oriente, con sede en Constantinopla, que cae en 1454 con la caída de Constantinopla a mano de los turcos otomanos, la actual Estambul, que sería luego de la caída de Roma el centro cultural del mundo hasta el siglo XV. Sírvase además esta reflexión para saber que el término papa proviene del griego papas, que significa padre o papá, pero es un término usado desde el siglo III para referirse a los obispos del Asia Menor. A todos los obispos, ¿ok? A todos los obispos. Un variante en el latín clásico significaba tutor o padre. Y es a partir del siglo XI en Occidente que se usa de forma exclusiva para referirse al obispo de Roma. Para que lo tengamos especialmente en cuenta. Popularmente se cree que Papa, abreviado, es un acrónimo del latín Petri Apostoli Potestatem Accipiens, que significa el que ha recibido la potestad del apóstol San Pedro. Durante los primeros siglos de la historia del cristianismo, la expresión papa se usaba para dirigirse o referirse a los obispos, en especial a los metropolitanos, o sea, a los arzobispos, o a obispos de diócesis mayores en extensión y en importancia. Entonces no era en principio exclusivo del obispo de Roma. Y nos encontramos con que Cipriano de Cartago, por ejemplo, es llamado papa en las cartas. La primera vez que se tiene constancia del empleo de esta expresión para el obispo de Roma es en una carta de Ciricio, y hay evidencia histórica de esto, a finales del siglo IV. Sin embargo, seguía utilizándose indistintamente también para otros obispos. Entonces ya sabemos que este término se utilizaba indistintamente para otros obispos, ¿no? Hay que esperar hasta Gregorio VII. Hay que esperar hasta Gregorio VII para un uso ya exclusivo del obispo de Roma. Y es así como el título papa no es exclusivo de la Iglesia romana, porque era empleado antiguamente por los principales patriarcas hasta que fue cayendo en desuso, conservándolo el patriarca de Occidente. El patriarca de Occidente es el obispo de Roma. El de la Iglesia copta también lo utiliza, y el de la Iglesia ortodoxa de Alejandría también lo utiliza. También podemos ver el uso reverencial de la expresión latina papa para dirigirse a los popes de la Iglesia ortodoxa rusa, por ejemplo. Lo cierto es que los obispos, tanto de Oriente, aunque no estén en comunión con el Papa, como los ortodoxos, como los de Occidente, tienen igual potestad para gobernar su diócesis en el ámbito espiritual, social y en algunos casos también civil, extendiendo solamente dos condiciones vitales que explica el numeral 17 de la Declaración Dominus Iesus del año 2000, que escribió el entonces cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, que finalmente fue Benedicto XVI. Y estas condiciones son auténtica sucesión apostólica y, en consecuencia, la celebración de la Santa Eucaristía. Auténtica sucesión apostólica y válida Eucaristía. Así hablamos católicamente.